lo tengo a Pedro en la plataforma. Querido amigo, gracias por estar con nosotros. Mi querido Fernando, un gran abrazo, gracias por tus palabras. Bien, lo primero que te ruego que me permitas explicarles fundamentalmente a los miles de estudiantes de Derecho, de Sociología, de Filosofía que van a ver esta entrevista a lo largo de toda la semana. Mira, lo primero es establecer que vamos a suponer que tú no le caes muy bien a tu vecino y que tu vecino es un anciano sabio y que, bueno, que tiene mucho conocimiento de la vida y que de pronto él decide firmar una orden para que a ti te lleven a la penitenciaría por jugar carnaval. ¿Te parecería a ti que esa orden tiene validez por más que tu vecino sea una buena persona, sea un anciano, un sabio? Por supuesto que no la tiene. Aquiles Álvarez, el alcalde de Guayaquil, está secuestrado. Sobre esto habría que discutir en las facultades de Derecho. Porque hay un artículo, el 232 de la Constitución, y otros tantos a partir del 652 del Código Orgánico Integral Penal que hablan del fuero. Aquiles tenía un juez competente, jueces competentes que son los de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. A partir de allí, no solamente es nula la orden de detención de Aquiles, sino la de todos sus hermanos, porque el fuero del principal arrastra lo accesorio. Esto habría que, es lo más elemental, por eso había que presentar un recurso de habeas corpus apenas se produjo su secuestro totalmente tirado a los cabellos. Lo segundo, que me parece también importante antes de avanzar con el asunto de Segureté, ¿no? Que es un distractor importante para el gobierno. Mira, un dispositivo electrónico, los abogados tenemos que saber de esto, no podemos decir, es que yo nunca he estado con grillete, no sé cómo funciona, porque eso es tan estúpido como decir que yo soy ginecólogo y como nunca estuve embarazado, no sé cómo hacer la cesárea. Entonces, mira, el dispositivo electrónico lanza una alarma porque funciona con GPS y con celdas de teléfonos celulares conectadas, lanza una alarma apenas te lo quitas, y para quitártelo tienes que destruirlo, ¿ok? No se pone y se saca como una correa, como el reloj, como un par de zapatos. Segundo, también suena, da alarma inmediata, la policía te cae enseguida, cuando tú no cumples con tu obligación de cargar la batería. Mira, la batería va pegada al dispositivo electrónico, pero este se queda, el grillete, atado siempre a tu tobillo. Tú tienes la obligación de cargarlo en la noche porque de lo contrario suena y luego tienes a la policía encima. Entonces, cuando Aquiles Álvarez es secuestrado, el grillete está siempre en el tobillo. ¿Tú no crees, querido Fernando, que no habría sido un escándalo del gobierno si encontraban el grillete totalmente destruido y lo capturaban así a Aquiles? Pues lo habrían presentado, pero en el video que circuló, nosotros no lo hemos puesto aquí porque nos parece una invasión a la privacidad atroz. Pero en el video que circuló no parece tener la cinta del grillete en el tobillo, Aquiles. No, porque mira, porque lo que ellos hacen circular es un video en esencia original, pero luego retocado por inteligencia artificial. Tanto es que Aquiles aparece con 6 dedos, cuando te fijas bien. Lo otro importante es que el video, mi querido Fernando, en derecho, tiene el mismo valor que un pañuelo lleno de mocos. Porque las personas que participaron en el allanamiento, porque el video no lo filtra Dios, ni la Virgen María, ni Diego Maradona, el video lo filtran ellos. Y en el momento en que se rompe la cadena de custodia, el video ya no tiene ningún valor procesal. ¿Por qué? Por la teoría del fruto del árbol envenenado. Pero en todo caso, lo que ellos nos presentan, para hacer el escándalo muy grande, es que supuestamente no tendría el grillete. Claro, el video en esencia es original, no tiene ninguna validez procesal, pero es retocado por inteligencia artificial. A las 10 de la mañana, a las 10, hay otra foto con todos los 11 capturados y el alcalde de Guayaquil tiene el grillete en el tobillo. Es decir, es que no es que se lo sacan y se lo ponen como les da la gana. Pero esto es súper importante. Y lo primero es el fuero. Ya, porque mira, dice, no, es que al momento de que se dan los supuestos de hecho, Aquiles no era alcalde. No, el fuero, la competencia, no se determina en función de la fecha, de la hora, del cometimiento de una posible infracción, sino a partir de tu rol. Tu rol, mi querido Fernando, es la etiqueta en tu solapa. Eso te dice qué eres tú. Eres médico, eres periodista, eres abogado, y qué es lo que yo espero de ti en un contexto social determinado. Si nos vamos juntos al estadio y MLE hace un gol, dado que ambos somos MLCistas, vamos a gritar. Y yo no espero el mismo comportamiento
un poco animal de nosotros cuando estamos criando a nuestros hijos. Entonces el rol es el criterio determinante, el que funda la competencia. A partir de allí, Aquiles está secuestrado y lo que debió hacerse por parte de la defensa era un escándalo, porque esperaron hasta las 12 de la noche del día siguiente, cuando entraba de turno el juez García, juez del caso Fachada, uno de tantos del caso Fachada, que está siendo investigado por delincuencia organizada en ese mismo proceso. Entonces ese juez esperaron a que él tome el turno, ¿okay? A que él supuestamente tome competencia para que termine jodiendo a Aquiles. Pero él no tenía ninguna competencia para hacerlo porque, te repito, porque por fuero Aquiles solamente puede ser juzgado por jueces de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Oye, a mí me preocupa mucho eso, ¿no? Porque yo no sé si, digamos, se juega muy al filo de la legalidad, pero me resulta al menos peculiar que le sea posible suspender un proceso por 12 horas hasta que se siente el juez que le conviene al fiscal. Aquí hay, vamos, huele a tongo por todos lados. Sí, mira, lo de Aquiles es tremendo porque además se produce pocas horas después de su particular mensaje a la nación, en la que en primera instancia hay 7 millones de personas conectadas y al momento de la captura ya lo habían visto 12 millones de personas en el planeta. Una locura total. Tanto es que aparece Julio Neira y dice 11 minutos hablando de política. Eso quiere decir que te lo viste todo el video, pana. Y eso quiere decir que se lo vio Bushmer, se lo vio Castillo, Olsen y por supuesto el presidente de la República. Es el video, el mensaje a la nación de Aquiles, tan potente, tan poderoso, lo que obliga a Daniel Noboa a venirse corriendo, soplado desde Panamá, para hablar con los jefes militares y policiales, porque se produjo un verdadero terremoto en la vida política nacional. Entonces, claro, luego de eso, yo tengo información de que Aquiles es llamado por varios embajadores europeos que le dicen, oiga señor, nosotros queremos saber información que usted tener. Y entonces ya se estaban haciendo las entrevistas para que Aquiles pueda reunirse con ellos como alcalde de Guayaquil con el tema de los cargamentos de fentanilo que estarían ingresando a toda América Latina por Guayaquil desde Estados Unidos y desde México. Es que la cosa es gravísima. Esto le preguntaban a Ramiro García en France 24 si es que él tenía conocimiento de que alguna de estas reuniones llegó a darse o si esa documentación llegó a trasladarse a estas embajadas. ¿Tú tienes conocimiento de que esto se hubiera dado de alguna manera o quedó trunca ese propósito, digamos, que había anunciado Aquiles en su mensaje a la nación? Mi querido Fernando, es información tristemente súper reservada que debe manejar cierto protocolo y por lo tanto me da muchísima vergüenza y pena contigo como mi amigo no poder responderte, pero lo que te podría decir es que habían contactos con la última conversación que yo mantuve con Aquiles, horas antes de su secuestro. Él ya me había planteado que había una reunión en curso, incluso quería que yo lo acompañe. Ok, o sea, estaba caminando esto y queda truncado, digamos, con el secuestro de Sí, Aquiles. claro, lo que pasa es que el anuncio, recuerda que el anuncio es potente, los famosos nexos de la política ecuatoriana con el narcotráfico los termina denunciando por primera vez en toda la historia nacional Aquiles Álvarez. Entonces, claro, ahora, el gran problema de este partido, vamos a verlo como un partido de fútbol, no es que lo gana Noboa, lo estamos perdiendo nosotros por un raquitismo moral, intelectual, por una falta de visión política, por una falta de unidad, y estamos todos retrasados. Me parece que la respuesta que está dando la gente cercana a Aquiles es muy lenta, pero mientras el pana, amigo de todos nosotros, él es el que está en la tacunga, pues. Es que la tacunga Mira, es un manicomio. yo he tenido que contenerme mi desesperación por esta misma realidad que a mí A me mí parece me cabrea, también palpable. me entristece, Sí, me duele muchísimo. Es decir, sí. ha estado de modo tan circense, tan irresponsable, manejado incluso la defensa, que se ha salido a decir una serie de tonterías. Por ejemplo, que el grillete se lo sacaba como si fuera un reloj, mentira. El grillete, el dispositivo no se podía sacar porque es humanamente imposible no Te haber lo iba sido a capturado en el mencionar. momento en que lo destruía. Lo segundo es, no se encontró un... Opa. ya empiezan los cortes, ¿no?
Ya, no te preocupes, no te preocupes. Te lo iba a mencionar, ¿no? Esto que me dices del grillete contraría lo que el propio Ramiro García había dicho en las primeras declaraciones que dio. Sí, o sea, me parece que él puede decir lo que a él le dé la gana. Yo lo que digo es, para lo único que yo sirvo en la vida es para el derecho, y fundamentalmente para el derecho penal. Y en esa línea a mí me gusta mucho escarbar y me gusta mucho saber cómo funcionan los sistemas tecnológicos, cómo funcionan los sistemas de inteligencia. Cuando la policía, Reinberg, sale hablando de un proceso logístico, de operativos con tecnología, con patrullas, yo me muero de risa porque tú sabes, Fernando, perfectamente que el que diseñó el plan de política criminal y prevención de las violencias en Guayaquil fui yo. Y lo hicimos un año antes de que Aquiles se siente en el sillón del Olmedo. Y Aquiles estuvo siempre muy preocupado por eso, tanto que llegaron expertos italianos para reforzar el tema. Y si hablamos de estaciones de acción segura que han... Hola, hola. Ahí estamos. Estaciones de acción segura. Ya. Estaciones de acción segura que han permitido reducir la criminalidad entre 75 y 82% en todos los puntos donde las instalamos. Si hablamos de una capacidad operativa, tecnológica, patrullas, motos, hombres, capacitación permanente, un plan de política criminal global que incluía una intervención con inversión económica, ¿de qué cosa? Una unidad de víctimas especiales, clínicas para atender gratuitamente a niños con discapacidades, plan reintegra para preocuparnos por personas que habían ya cometido previamente delitos menores, el plan para la clínica para desintoxicar a niños y adolescentes de Guayaquil, todo eso lo montó Aquiles. Entonces, cuando el gobierno habla de esas cosas, a mí me parece que son soberanos cínicos, que realmente han perdido toda vergüenza. La toma de Segura es el segundo capítulo para tratar de desviar la atención, porque a quien han secuestrado es al político con mayor perfil, con mayor proyección y mayor aprobación popular para poder ser el próximo presidente de la República. O sea, la cosa es sumamente compleja. Y Ahora, te repito, para cerrar la idea primera, a mí me duele muchísimo que todavía no haya una organización real en torno a la defensa de Aquiles. Y me parece que las marchas de apoyo a él, las que se vengan, tienen que ser protagonistas. esperemos a que Pedro restablezca la conexión y continuamos con nuestra charla. Se refería, Pedro, a las marchas que se dieron concretamente el jueves pasado en Guayaquil y Quito y que eran en franca defensa de don Aquiles Álvarez. Sí, sí, lo que te digo es que hay que permitir que... Hola. Sí, te estoy escuchando, no sé si con algo de delay, querido Pedro. Ahí creo que estamos un poquito mejor. ¿Me escuchas tú a mí? No creo que me estás escuchando. Doña Pro, ayúdame, Hola, ayúdame con... hola, hola. Ahí creo que se restableció. Esperemos que se restablezca, amigo, Sí, cuéntame. sí, yo... Ah, caray. Bueno, tratemos de restablecer la conexión con Pedro, doña Produ, para poder seguir charlando, porque realmente está muy interesante la charla. Y hay varias cosas que yo necesito consultarle a Pedro, que es, a ver, más allá de la atrocidad hecha con Segura EP, ¿cuánto de legalidad tiene esto? ¿Es el gobierno, es una facultad del gobierno tomarse las competencias? ¿Es una facultad del gobierno tomarse las instituciones municipales? ¿Es una facultad del gobierno llegar entre gallos y medianoches protegidos por la oscuridad de un feriado a hacer propio lo que no es de ellos? Esa es la gran pregunta. Y Pedro nos la va a saciar seguramente en un minuto cuando restablezcamos la conexión, porque yo les decía, además, hay dos
El acoso viene a dos manos, esto es una operación de pinza. Entonces, por un lado, tenemos el secuestro del alcalde de Guayaquil y la toma de Segura EP. Por otro lado, también tenemos las reformas al COTAD que vienen siendo impulsadas, igual que la toma descarada de Segura EP desde lo oscurito, desde lo opaco de cubiertos, encubiertos por un feriado, los asambleístas de ADN. Esperemos que podamos restablecer la conexión con Pedro Granja. Yo hasta entonces tengo que pedirles, amigos, que no dejen de participar a través de sus donaciones y a través de sus comentarios en la caja de el foro. Está Pedro de nuevo conmigo. Esperemos. Hola, hola, hola. Ahí estamos, Pedro. Ahí estamos, hermano querido. Sí, hermano, no, hablamos de las marchas. Sí. Mira, me parece que acá hay que permitir, hay un momento en el que hay que permitir que los sectores ciudadanos, los grupos sociales que están apoyando, están indignados contra el gobierno de Noboa, que están hablando de revocatoria del mandato, que ven en Aquiles un referente, un líder que podría cambiar algunas cosas en el país. Hay que permitir que esos grupos tengan el protagonismo que merecen. Es decir, acá y hay que ser muy cuidadoso con los discursos que se están dando. No hay que repetir a cada rato eso de que la ciudad no se va a parar, la ciudad va a seguir. O sea, porque ya lo único que falta es que digan con o sin Aquiles. Entonces ya, ¿para qué seguimos luchando? Pero es que hay que cuidar las cosas, ¿eh? Porque a veces los excesos de ambición nos hacen daño. A mí me parece que, de Compartimos esa ausencia de sensación. cultura, de ausencia de cultura política. Yo lo que vi en la última marcha fue penoso. Al final, porque la expresión popular fue espectacular y había que sacarle mucho más provecho a eso. Claro, hay que permitir qué sé yo, que Fedebas hable, que UNE hable, que la FEUE hable, que la Comuna de Barrios se exprese. Me parece que eso es importante. Y acá, si no tienen claro, si no tienen una línea, una escuela política, no van a lograr comprender que el modo real, porque lo de Aquiles no es jurídico, lo de Aquiles es político, se define en el campo de lo político. Y el modo real en el que vamos a lograr su liberación es con el impulso de la revocatoria del mandato. Yo quiero llamar a una unidad muy amplia, ¿no? de todos los sectores. Está perfecto que lo lidere ISA con su organización, Ecorunari, con la FENOCIN, que vaya adelante Pachaterán, pero también hay que sumar a otros actores importantes y yo creo que hay que armar una gran coordinadora. Lo que el gobierno quiere en estas horas es sofocar cualquier intento de rebelión, cualquier intento de protesta pacífica y ciudadana, que es un derecho supremo. Oye, es un escenario que claramente, al menos para mí, desde mi perspectiva, marca un escenario de persecución política, como bien acabas de decir, pero busca vías, busca autopistas jurídicas, busca la forma de justificarse a través de recursos jurídicos. Yo creo que es importante hacer una radiografía desde lo jurídico, tanto de lo que me acabas de hacer a grandes rasgos del caso de Aquiles y cómo es extraído de su juez natural para llevárselo a Quito, cuanto de la toma de Segura EP, el apropiamiento de las instalaciones y de los recursos de Segura EP, porque alguna justificación jurídica deberán esgrimir para ello. Entiendo que no se ha reunido el Consejo Nacional de Competencias, entiendo que no se ha recibido un pedido ciudadano para que el gobierno asuma las competencias. Vamos un poco al COTAD, Pedro, porque creo que esto es importante. Luego se le va a querer dar un revestimiento jurídico para legitimar esto, como se está queriendo hacer en el caso de Aquiles. Hagamos esa radiografía, si te es posible, amigo. Por favor, mira, lo primero,
¿Qué sucede cuando hay una evaporación de la figura del padre en una sociedad? El padre que imponía orden, el padre que nos contaba su experiencia, que estaba siempre presente para dirimir los conflictos entre hermanos, ha perdido total fuerza, ¿no? Esa figura de autoridad. Y el padre encarna en el hogar la ley. Y en sociedad, cuando no se respeta la ley, entonces evidentemente se está en un pandemonio, se está en dictadura. La ley nos permite vivir como, no vivir como animalitos cualquiera. Entonces la ley, por ejemplo, se crea primero un libro que es macro, que se llama Constitución, y que te dice que los municipios tienen autonomía y que esa autonomía no puede ser violentada, salvo casos expresamente determinados en la ley, que en este caso sería el COTAP. El COTAP te dice, se puede intervenir en una instancia de un gobierno autónomo descentralizado. El gobierno puede hacerlo, sí, pero bajo ciertos parámetros y contando siempre con una autorización del Consejo Nacional de Competencias. ¿Eso existe, señor Reinberg? No, no existe. Por lo tanto, su intervención allí es, a más de circense, totalmente ilegítima. Lo segundo, la intervención en Segura que podría ser solamente seccional, ¿okay? Para vigilar las cámaras, para mejorar los patrullajes, pero siempre y cuando hayan decretado primero estado de sitio, ¿ya? Porque están tomándose la institución de la seguridad de Guayaquil. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Un terremoto enorme? ¿Tenemos un ataque terrorista? No, no tenemos nada de eso. Lo tercero, que me parece que es súper clave en todo esto, se dice que la razón jurídica habría sido un incumplimiento porque no se tienen los DC alternativos dentro de la misma Segura. Esto más o menos, Fernando, es como cuando tú te vas a Miami y entonces te dicen, a ver, Fernando vino una semana a Miami, tenía que haber comprado un departamento. Entonces tú dices, pero sí, pero no tengo plata para comprarme un departamento, quisiera, pero no puedo. Entonces, ¿qué haces? Alquilas un Airbnb. Entonces, te alojas en ese lugar porque te sale mucho más barato de pronto que en otro lugar. Y allí en ese lugar tú estás seguro, pero el dueño del Airbnb tiene las claves siempre de acceso al departamento, ¿ok? La clave última, y tiene la propiedad sobre el departamento. Entonces, en este caso, lo que hace Segura, al igual que hace el BIES, por ejemplo, es que los DC alternativos, para tener un respaldo de toda esa información, los tiene en un banco espejo. Pero las claves de acceso a ese sistema logístico, tecnológico, siempre los ha tenido Segura. Siempre los ha tenido el municipio de la ciudad. A partir de allí, la intervención en Segura es, te repito, dictatorial y totalmente carente de fundamentos de hecho y de derecho. Pero sobre eso no se discute en este país porque todo es el tuit, todo es la payasada, que a la mujer de Villavicencio le dieron $170,000 para que no hable de Muentes, que el de aquí salió con la de allá. O sea, cualquier cosa nos sirve para tener a la gente entontecida pensando en cómo vuela un grillo, mientras de pronto el hijo se está muriendo en un hospital por falta de atención médica. Y lo central es que el hijo se está muriendo por culpa de un Estado ineficiente. Oye, pero de esta gente endulzada por otras noticias, distraída, digamos, en su atención de lo relevante, es en quienes estamos hace un momento conversando, poniendo la responsabilidad de levantarse. ¿Es posible este levantamiento, Pedro, en estas circunstancias, cuando el ataque de los relatos y de la espectacularidad, de la pirotecnia, es tan profundo en la mentalidad ciudadana? Hay la posibilidad de ver articularse un reclamo a una sola voz en distintas ciudades, hoy por hoy siendo este el escenario. Yo entiendo perfectamente tu desesperanza. La vivo prácticamente todos los días. Hay momentos en los que siento un profundo deseo de abandonar el país, de poder salir a un bar, pedir un cáliz de vino y estar en paz, sabiendo que no me van a matar, que no me van a violar, o que no me van a romper la puerta de la casa inventándose de que estaba jugando carnaval. Eh, pero lo que siempre te digo es que, por ejemplo, Jean Bodin, el teórico liberal del iluminismo, nos decía, ¿cómo puede un pueblo, un animal con muchas cabezas y sin ninguna capacidad de entendimiento, decidir qué es bueno o qué es malo? Pero Bodin después se equivocó porque vino la famosa revuelta de las comunas. Luego el gran Michel Foucault, en algún momento cometió un pequeño exabrupto, ¿no? Con todo
lo maravilloso que era, lo grande que era. Y dijo en L'école de France, dijo que el hombre había muerto, parodiando a Nietzsche, que había dicho que Dios había muerto. Y después vino el Mayo francés del 68 y los muchachos salieron a las calles como locos a reclamar su derecho ante Dios, ante la justicia, ante el deseo, ante la concupiscencia, ante la capacidad de ser libres, de ser ónticamente distintos. Yo creo que cuando los pueblos dan 2 pasos hacia atrás, generalmente dan 3 hacia adelante. Hoy tenemos una sociedad anestesiada al máximo, pero esa capacidad de recuperar el espacio público, de recuperar la plaza, de recuperar la calle, está siempre latente. Y es por eso que se arman dictaduras. Mira, Noboa, en el fondo, es el gran preso de esto. Aquiles está secuestrado, pero el preso es Noboa. Está preso por sus miedos, está preso por sus complejos, y está preso por el terror que le da a la gente, que en cualquier momento le va a decir 1, 2, 3 y 4. Y va a ser otra goleada como la que ya se le dio hace poco en la consulta popular. La gente le está diciendo todos los días, no te queremos, no te necesitamos, te queremos cambiar, queremos revocatoria del mandato. Yo lo que creo acá es que si el CNE recibe 10.000 personas el día en el que se pide la revocatoria, a Tamaín, que está muy golpeada también políticamente, no le va a quedar de otra que entregar los formularios. Y si entregan los formularios, te aseguro que se van a recoger muchísimas más firmas de lo que se necesita. Oye, es curioso que menciones París del 68, porque lo tenía yo en mente el día jueves y tenía en mente también a Ismael Serrano diciendo queda lejos Jean-Paul Sartre, queda lejos Saint-Denis, tan lejos aquel París. Y yo el jueves meditaba en qué viene mañana. Se logró una articulación que colocó en la avenida 9 de octubre sin previo aviso, con un aviso de 20 horas máximo, un montón de gente articulada que tenía representación de los barrios, y tú veías Guasmo por acá, Trinitaria por acá, es decir, estaban presentes los barrios de Guayaquil a los años, yo veía eso en una manifestación popular, pero la idea de ¿y mañana qué? Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se perdió por los rincones y se llenó de telarañas, decía en la misma canción Serrano. ¿Cómo cuidar que no pase esto? ¿Cómo cuidar mantener esa llama encendida luego de que se ha dado algo que difícilmente se había visto en los años anteriores? ¿Sabes qué, Fernando? Yo me dedico hace muchos años a labores de investigación de violencias. Y esta labor, evidentemente, la tengo que hacer en territorio porque a veces los casos de la vida real son mucho más extraños que los de laboratorio. Y entonces yo conozco muy bien la cooperativa Reinaldo Quiñones, por ejemplo, donde la gente me quiere mucho. Y allí tenían un hueco, pero era un hueco kilométrico, ¿no? Cuando llovía, apenas se meaba un perro y eso se hacía una piscina de lodo, ¿no? Era la laguna de Shrek. Y resulta que fuimos los primeros en llevarlo a Aquiles para allá en campaña. Y entonces Aquiles les prometió que allí se iba a construir una cancha. Y yo le dije, verás lo que está prometiendo, loco, o sea, no, porque aquí la gente me quiere, no me va a dejar mal. Y cuando llegó, lo primero que hizo fue cumplirles a estas personas. Ayer me escribía un amigo, es el cuñado de Ricardo Silvera, y en un evento, él tiene discapacidad, él se le acercó y le reclamó a Aquiles, le dijo, mira, no hay rampas bien en la metrovía para bajarme, y ayer me escribía, ¿sabes que después de que le dije eso a Aquiles, a las 48 horas pusieron las rampas? Es decir, estamos hablando de que el movimiento del día jueves, había gente que me llamaba a mí de Trinitaria, de la 8, de la Ladrillera, y que nos pedían buses, y nosotros con algunos panas hicimos el esfuerzo nosotros como panas para alquilar algunos buses y mover también gente. Yo creo que eso no se va a detener, yo creo que eso más bien va a aumentar. La gente sabe hoy lo que se está jugando. La gente sabe que si Noboa llega a apoderarse de Guayaquil con Guzmán a la cabeza o con Zaida Rovira, se van a parar la unidad de víctimas especiales, se van a parar las terapias para niños con discapacidad, se van a parar la obra social en los barrios, se van a parar las estaciones de acción segura. La gente lo sabe.
Y frente a eso me parece, hay un trabajo muy, muy interesante que viene levantando, por ejemplo, Milton Gudiño con la Comuna de Barrios. Hay gente que está discutiendo hoy en los barrios qué se va a hacer. Entendería que hay una vigilia ciudadana con antorchas y todo el día viernes, ahí en la Plaza San Francisco. Así es que yo lo que creo es que esas explosiones enormes de gente van a volver poco a poco, pero no hay que perder de vista las pequeñas las pequeñas reuniones de la gente reclamando igualdad ante Dios y la justicia, que me parece que eso es súper interesante. La lectura de lo que hoy hay que hacer es que en Ecuador se vive una vergonzosa dictadura. Yo lo escuchaba el otro día a un buen amigo, a Javier Benedetti, decir, si Aquiles es inocente, que lo pruebe. Entonces, claro, yo digo, me da mucha pena que incluso una mente tan lúcida como la de Javier, en estos momentos, por intereses personales, evidentemente, lo lleve a decir boludeces, a decir pendejadas. No, no existe ni siquiera la presunción de inocencia, Fernando, existe la inocencia, así, en estado natural. Es el Estado el que debe fracturarla, el que debe romperla a través del onus probandi. Es decir, es el Estado el que debe probar que tú efectivamente has hecho o no has hecho algo. Entonces, acá todos estos discursos tirados en los cabellos en algún momento se convierten en una vergüenza que terminamos llevando hasta el último de nuestros días. Así es que, sabes que yo en medio de la desesperanza tengo la esperanza de que algo va a pasar y que ese algo es la revocatoria del mandato. ¿Cómo vamos a lograr articularnos? ¿Cómo va a avanzar esto? No lo sé, no lo sé. Y es bueno Oye, que no pero lo la revocatoria que yo estoy de acuerdo contigo es tal vez la manifestación más amplia del rechazo popular. Nos queda bastante lejos. ¿Qué pasa con Aquiles Álvarez hasta mientras? ¿Qué podemos esperar los guayaquileños de lo que será la administración de esta ciudad y de Segura EP luego de haber sido capturada por el gobierno en lo venidero, en las próximas semanas, querido Pedro, desde tu perspectiva? Mira, a mí mi viejo me enseñó algo fundamental que es respetar a los amigos. Para mí el concepto de amistad, lo saben mis panas, para mí es algo muy, muy religioso, muy importante. Um, yo lo digo más que como penalista, como alguien que estuvo en la defensa de Mary Zamora, también en una etapa nefasta, oscura del derecho, y Mary estaba condenada a 8 años, y yo fui a la Corte Nacional de Justicia y la defendí en la casación, recibí puteadas, insultos y recuperamos su libertad. Y también defendí a los de Ruluncoto y he defendido al mismo Galo Lara, que ahora celebra el secuestro de Aquiles, lo cual cuando él también fue víctima de una persecución, me parece terrible. Pero lo que te puedo decir como amigo es que en Guayaquil hay muy buenos penalistas y Aquiles es el alcalde de Guayaquil y debe ser defendido por penalistas guayacos que conozcan el contexto, que al menos refuercen la defensa actual que me parece en las últimas horas equivocada. No podemos seguir cometiendo esos errores de bulto y corresponde a los amigos de Aquiles, a los que tienen ahora el caso en sus manos, eh, reorientar todo esto. Así que ahí hay que poner, ojo, no solamente abogados que sean amigos de él, sino que sean realmente buenos gallos para pelear en un terreno totalmente complicado, totalmente difícil. Ahí hay que meter gente que sepa dogmática, pero que también sepa procesalismo y que también sean importantes mediáticamente para llevar un mensaje y para explicar a la gente lo que está pasando. Me parece que nada de esto se está haciendo en este momento. ¿Se está construyendo algo en ese sentido, Pedro? Es decir, hay No lo abogados veo. No lo veo, me siento muy triste porque no lo veo. No lo veo. Y por mí se pueden cabrear todo lo que quieran y me pueden coger el odio que quieran, pero yo podría callarme en estos momentos, ¿no? ¿Ya? Y sin embargo, no me voy a callar porque Aquiles es mi amigo, yo voy a seguir hablando, voy a seguir yendo a foros, voy a seguir haciendo videos, voy a seguir haciendo entrevistas, explicando en derecho por qué razones su captura constituye un secuestro, a todas luces, y voy a seguir diciendo que tenía que interponerse un habeas corpus de modo inmediato, y voy a seguir diciendo que tiene que discutirse en sede dogmática el tema de su fuero, y voy a seguir diciendo que no hay ningún elemento potente para fundar la imputación en su contra. No sé si sus amigos más cercanos estarán trabajando en reforzar su defensa penal, que la veo muy endeble, que la veo muy confusa,
De hecho, hay palabras terribles, hay frases terribles. Yo no sé cómo funciona el grillete porque nunca he tenido puesto un grillete. Entonces tu cliente es menos que tú. Pero por el amor de Dios, pero que seamos serios. Entonces, después solamente el hecho de decir que se habría quitado el dispositivo, ya no está metiendo en un problema penal a su cliente, porque si se lo quitaba, ya merecería una pena, pero que eso es estúpido. Entonces, me parece que hay algunas cosas que mejorar y ojalá que se hagan a la brevedad posible, porque en Guayaquil, te repito, hay gente muy valiosa, hay pelados que han estudiado en España, en Francia, en Alemania, y que pueden ejercer tranquilamente la defensa de Aquiles de otra manera. Por ejemplo, hay uno brillante, que era un gran amigo mío, nos hemos distanciado por algunas cosas, fundamentalmente dogmáticas, pero es Jorge Paladines. Podrían contratarlo, traerlo de Alemania para que asuma la defensa de él. Pedro, decía yo un poquito antes de que llegues, y ya para irle dando cierre a esta charla, decía yo un poquito antes de que llegues, esto funciona como pinza. Por un lado está el acoso a Guayaquil, por otro lado se está llevando ya para segundo debate el informe de la ley reformatoria al COTAD. Hablemos de eso, hablemos de esta facultad que se quiere tomar para sí el gobierno de darle decidiendo a los GATS cómo, dónde y cuándo invertir, adicionalmente a la intención de borrarse la deuda previa que tiene con los gobiernos autónomos descentralizados. Y luego quiero hablar de Melec, amigo, porque me parece que todo esto tiene una triangulación en la toma no solamente del municipio, sino también de la capacidad de los... Sí, 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 y creo que Melec juega un rol en todo este panorama. Claro, famélicos de triunfos como está la hinchada, no ha puesto su voz de protesta. Yo sí pongo la mía, aunque me puteen, porque yo sí quiero a mi club y no quiero que se lo lleve en el bolsillo ningún sinvergüenza. Pero en todo caso, para beneficios políticos o de alguna otra cuestión. Pero en todo caso, empecemos por el COTAD. Y empecemos por este afán de ir ganando espacio en territorio que les ha correspondido a los municipios para la toma de decisiones. Empecemos por lo más importante, porque sin amor no hay nada. Cuando alguien sale con otra persona en una cita para tratar de conocerse, si tú te das cuenta que ella, por ejemplo, está con el teléfono celular a cada rato, no te parabola mientras tú hablas, evidentemente por allí la cosa no pinta bien. Si de pronto ella se da cuenta que tú tratas muy mal al mesero, tampoco la cosa va a funcionar mucho. O sea, hay algunos tips que te van diciendo por cómo se va a ir configurando tu mundo y el mundo que tú pretendes armar. Creo que la gente sabía claramente quién era Novoa. Un año y pico de gobierno ya teníamos, por ejemplo, la mayor cantidad de muertes en las cárceles, en los gulags, en los manicomios de este país. Incluso una cantidad de muertes superior a las que veníamos teniendo en las masacres con Guillermo Lazo al frente o con Lenín Moreno. Lo otro es que ya le había mentido a los jubilados, les había dicho en su primera elección que él les iba a poner un sueldo básico, al menos de $500. No les cumplió, ahora tampoco les ha cumplido. Y también había dicho que iba a construir todo lo que era la línea eléctrica con el Perú, que no íbamos a tener apagones, y no ha construido ni un solo milímetro de eso. Los casos de corrupción como Progen, como ATM, como el tema de Pascuales, el escándalo de Olón, el tema de Jenny Ramírez. Yo todavía no sé por qué no allanan violentamente a un alcalde que intentó vender el 4% de su cantón a una persona legalmente chira. Hay un montón que además era mesera, hay un montón de cosas que nunca se explicaron respecto de la mamá de esa señora, si era efectivamente empleada doméstica o no, de alguien muy importante vinculado al gobierno. Me parece que todo eso había que observar. Hay un intento desembosado, desesperado y equivocado por parte del gobierno porque ellos viven convencidos, son una caterva de ignorantes, de cojudos a los que les ha jugado el número por el momento. Y ellos dicen, no pasa nada, la gente es cojuda, la gente se queda fría, avancemos y avancemos. Pero en algún momento la cosa se va a poner un poco extraña. Tú me dices, ¿qué falta? ¿Qué se viene? Bueno, en estos momentos falta tener esta guerra, la gana el que no pierde la moral, el que no pierde la fuerza, el que no pierde la valentía. Yo ayer conversaba con una querida amiga cercana al alcalde y le decía que hay una sola vida
y también una sola muerte. Y uno tiene que elegir cómo se va a morir, pero si uno se quiere morir como un cobarde, entonces debería alejarse de la candela. Así es que en el tema del COTAP, evidentemente hay un interés por parte de un actor que es incapaz de solucionar el tema de la salud. El único candidato presidencial que tenía un plan de política sanitaria era yo, que es incapaz de solucionar el tema, de presentar un plan de política vial. Nosotros teníamos un plan de política vial y un plan de política educativa y un plan de política criminal, pero la gente no nos escuchó, no nos pudo escuchar porque no teníamos la plata para difundir nuestro mensaje. Entonces, además bloqueados por todos lados. Así que creo que lo del COTAP es tratar de quedarse con todos los municipios posibles, es tratar de meterle mano a todo, aun cuando la gente no vote por ellos, y un creer que solamente les basta con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos. Pero algo muy parecido creyó Lucio Gutiérrez, y algo muy parecido también creyó Abdalá Bucaram, y algo muy parecido creyó Yamil Mawad, que era hombre de ellos total. Y sin embargo, llega un momento en que los gringos dicen, pana, ya no te podemos aguantar más en el poder porque estás haciendo un quilombo y estás dañando los negocios nuestros, y entonces le bajan el pulgar. Yo creo que la revocatoria es mucho más que un saludo a la bandera, es mucho más que cantar el himno nacional el día lunes cuando estamos con lagañas y con dolor de cabeza. Me parece que es una de las últimas posibilidades que tenemos de recuperar la patria. Tú eres tan claro, amigo, que a veces tiras factos sobre la mesa sin darte cuenta. Acabas de hablar de una distorsión democrática. Decías, yo tenía el mejor plan de gobierno, pero la gente no pudo escucharme. Por el ruido que ocasionaban otros, por el dinero que movían otros, porque ocupaban los espacios de escucha con rimbombancia aquellos que tenían el dinero para pagarse ese espacio. Y esto es una realidad todavía el día de hoy. ¿Cómo combatir con esa realidad frente a cuestiones como las que estamos planteándonos, que son al final de una gravedad mayor? Oye, te cuento algo súper importante, mi querido Fernando. Juan Carlos Barrera es un pana mío de la península de Santa Elena. Para mí es el mejor productor audiovisual de este país. Y él me hace un video en campaña gratis, o sea, de pana, pero es una cosa cinematográfica muy bacán. Y la subimos a TikTok. Oye, y tuvo 700.000 vistas en menos de 3, 4 horas. Una cosa impresionante. Y después me bloquearon la cuenta. Y todo lo que yo subía no lo podía ver nadie porque estaba bloqueado. Entonces, o sea, tu contenido no es apto para ser publicado. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Ya? Y después me empezaron a bloquear en otras redes sociales de una forma impresionante. Luego está el sacar la mayor cloaca que existe de las redes antisociales, que es X. Yo sacaba un video y antes de que alguien lo pueda ver, ya tenía un enjambre de 500 cuentas anónimas con 0 seguidores, insultando a mi madre, insultando a mis hijos, amenazándome de muerte, inventándome tonterías. Entonces, claro, luchar contra todo eso es complicado, es difícil, pero yo de lo que estoy convencido es que en el que Daniel Noboa tenga la posibilidad de hablar 3 minutos y yo 2, le gano. Cuando hablamos de política educativa con argumentos, él puede hablar 10 minutos y yo solamente necesito 2 y le vamos a ganar. Nosotros somos también hijos de esta patria y nosotros también merecemos preocuparnos por ella, tenemos el derecho también a gobernarla y durante muchísimos años nos preparamos en política pública con el esfuerzo de la mujer que me crió, tratando de aprender, de balbucear una nueva lengua cuando estaba muy pequeño. Y yo creo claro, que nuestro plan, nuestra propuesta de gobierno era muy potente y que perdimos la posibilidad y lo sabíamos perfectamente que era una guerra perdida. Pero hoy eso, mi querido Fernando, me sitúa como un ex candidato a la presidencia de la República que no tiene nada que esconder, que nunca en su vida ha defendido a un narcotraficante. No obstante que posibilidades, te juro, me han sobrado y podría en estos momentos tener una suite en el Estadio Capwell y podría tener 14 departamentos para dejarle a mis hijos y a mis nietos. Pero yo dije no. Y no porque no me gusta estar cerca de ellos. No me gusta, porque no me gusta estar cerca de gente que vende veneno, que destruye civilizaciones enteras. Así es que creo que todo lo que hemos hecho ha servido para algo. Y hoy está hablando ante ti, tu amigo, pero también alguien que es profesor de política criminal, no solamente en el Ecuador, sino también afuera, que es un ex candidato a la presidencia de la República y que en derecho te está diciendo que lo de Segura es un acto dictatorial, es el inicio de la toma de Guayaquil, porque no se le perdona a esta institución
tener el mejor plan de prevención de las violencias de América Latina y, en segundo lugar, haber hecho posible la difusión del video de cuatro niños que fueron salvajemente torturados y asesinados por el Estado ecuatoriano. Y además, no les perdonan el hecho de haber puesto sobre el tapete el famoso bombazo de la Bahía y luego las conexiones con un carro de alta gama. Nos dicen, no, es que no se descubrió nada. Sí, porque la Fiscalía fue incapaz de abrir el teléfono del principal involucrado porque tenía clave. ¿Ya? Es decir, pero te das cuenta cómo se comportan de una manera en un caso y en otro. Lo importante, querido Fernando, es que hoy tu video, esta entrevista, está haciendo, no solamente está en la cantidad de personas que aparecen en YouTube, porque se viraliza por WhatsApp. Porque por ejemplo, yo lo paso a mis amigos en Italia y te ven italianos, te ven en Alemania y te ven en un montón de lados y hay un montón de gente que lo empieza a compartir ya en estos momentos como un elemento clandestino y un elemento subversivo para decirle a la gente, piense, porque cuando usted piensa, eso le duele a Daniel Noboa. Oye, qué importante lo que acabas de decir, ¿no? Pienso en la campaña por el no en Chile, en el fin de la dictadura, y pienso en cómo se apropia la gente de estos elementos y los convierte en comunicantes subversivos. Te voy a decir algo que me parece que faltó en la marcha del día jueves, y es ese comunicante. Es esa voz que pueda seguir del malecón al centenario y que todo el mundo sienta propia, ¿no? En una ciudad cuyo himno de la ciudad dice 100 veces la palabra libertad, con el alcalde secuestrado y preso, me parece que faltó esa conexión, ese comunicante. Estamos para construirlo en Guayaquil hoy por hoy, Pedro. ¿Sabes qué me quedó de la marcha? ¿Sabes qué me quedó de la marcha? La figura de un director del municipio que no tiene ninguna escuela política, ninguna formación, que está allí porque Dios es mágico, y que gritaba como loco, con una cara totalmente desembosada, ¡avancen! ¡Avancen! Como si la gente fuera no sé, caminantes blancos en Juego de Tronos. Me parece que hay que dejarle esto a la gente que tiene escuela política, a la gente que ha aprendido a calentar la calle, a la gente que sabe lanzar un discurso, pero una marcha sin consigna, una marcha sin propuesta, una marcha sin sentido, a veces en lugar de ayudar, tranquiliza a un régimen que le debe tener miedo a gente que grita, a gente que lo siente. Por eso a mí me parece que la marcha, no obstante siendo importante, y donde yo me quedo con el mejor discurso de todos, el más sentido, el más importante, fue el de la cónyuge de Quiles. ¿Ya? Ella dijo, yo a este hombre lo amo, porque a este hombre le duele el dolor de los demás. Yo a este hombre lo admiro porque este hombre se preocupa por los demás. Y cuando yo le dije, no te metas en política porque te van a hacer daño, él dijo que valía la pena todo esto. Porque ya hombres como Aquiles, ya no se pertenecen ni a él mismo ni a su familia, le pertenecen a todos. Pero líderes como Aquiles no vamos a tener ni en 50 años, porque nacen, ¡pum! Ya, son espontáneos, son naturales. Para poderlos reemplazar, necesitamos tener escuelas de formación política, como hacían los comunistas en los 60. Entonces un compañero es capturado y viene a ser reemplazado por otro que no es tan bueno, pero que al menos tiene el mismo esquema, ¿no? de conducción, y que entiende que con la masa todo y sin la masa nada. Eso hay que tener muy claro. Lo primero es que no hay que dejar que hable nadie en estos momentos si previamente no se reúne un buró. El buró tiene que autorizar qué se dice y qué no se dice, porque estamos en el terreno, en la guerra de la comunicación. Y cuando hay hombres y mujeres que no tienen una capacidad permanente de discurso, entonces tienen que mínimamente prepararse. Bien. Mínimamente prepararse. En cualquiera, quienes hemos visto y hemos seguido esto, y además conocemos a los involucrados, y sentimos un profundo afecto. Y tú sabes lo que estoy diciendo, y tú sabes que es tal cual como te lo estoy planteando. Sí. Y el asunto es que no alcanzo yo a tener una explicación que me complete de por qué, si esto era una posibilidad latente desde el día 1 en que inicia esta persecución, era la intención del gobierno, la intención de proscribir al alcalde políticamente, iban a echar mano de todo cuanto tuvieran por sacarlo del escenario. Y si esto era una posibilidad, ¿por qué no se estableció una estructura de vocerías que pudiera suplir la voz fuerte del alcalde en el momento en que este peor escenario se hiciera real? Mira, me parece que
hay una frase de Sartre, de Jean-Paul Sartre, que es brutal. Él dice, un hombre es lo que es con lo que otros hicieron de él. Entonces, claro, tú tienes un bagaje intelectual, un bagaje cultural que te permite tener unos lentes que te hacen ver las cosas del modo en el que las ves. Y allí coincidimos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros actuamos con un pensamiento lógico concreto. Pero me parece que en este caso el alcalde sí tenía previsto el peor escenario. ¿Ya? Él sabía lo que iba a ocurrir. Al gobierno lo desespera no haberlo capturado en el puente de Rumichaca, no haberlo capturado por el lado de Tumbes, en un aeropuerto, en un paso clandestino. No, lo terminan secuestrando con fusiles a medianoche en un lugar donde hay niños. Los niños se respetan hasta en las guerras. En un lugar donde está una mujer que es totalmente autónoma de la lucha política en este país, y eso tampoco respetaron. Me parece que Aquiles sí tenía previsto el peor escenario, porque él sabía que Noboa lo odia con ferocidad, que Noboa es un individuo al que le faltan algunas dimensiones para sentir admiración por otros seres humanos, y le sobran tantas otras para perseguir y para pasarse todo el día buscando hacer el mal en lugar de ponerse a hacer obras. Pero a mí lo que me parece es que hasta ahora a quienes dejó para el encargo de frentear este momento difícil son los que se están demorando un poco. Y en estos temas trágicos, cada segundo cuenta. Cada segundo cuenta. Entonces me parece que esta entrevista va a servir para que haya un remesón, porque sin duda nos ven, sin duda nos ven. Hay un remesón y se pongan las pilas. Luego me parece que la marcha convocada por la Comuna de Barrios de Guayaquil a la 1 de la tarde del día de la captura, del secuestro de Aquiles, el día martes, me parece que llenó los exteriores de la Fiscalía. Esa marcha, ese pronunciamiento, ese plantón, con mucho menos gente que la marcha del jueves, fue en términos políticos más decisiva e impactante. Y que eso debió haberse mantenido el miércoles, el jueves, el viernes, todos los días de carnaval. Por espontánea e inmediata, ¿no? Sí. Yo tengo la misma sensación. Pedro, estoy apretado por el tiempo, pero no quiero dejarte ir sin hablar del equipo, no quiero dejarte ir sin hablar de lo que le espera al Bombillo. Inicialmente habían tratado de meter mano en Barcelona, anteriormente no lo habían podido hacer. Hoy tienen preso al presidente de Barcelona y avanzan al galope para la toma de Emelec. Hay un propósito político, hay otro tipo de propósito velado detrás de esto. Hablemos de Emelec y de lo que está enfrentando hoy y cómo en esta realidad se vuelve carne para las apetencias de funcionarios o exfuncionarios del gobierno. Sí, vivimos un gobierno que es el clon de Pinochet. Pinochet también se apoderó de todo y se apoderó, entre otras cosas, de Colo-Colo. Y es por eso que el loco Caselli no quería jugar en Colo-Colo ya. Y es por eso que muchísima gente que era hincha de Colo-Colo, pero que era de izquierda, empezó a dejar de seguir el equipo, porque no se podía estar con ellos. Franco hizo algo muy parecido con el Real Madrid, recuerda tú, y muchos jugadores empezaron a separarse del equipo y a huir hacia Francia y hacia Italia, porque no querían ser parte del equipo de fútbol de un dictador. En Emelec ha pasado que desde que se va Neme, más allá de sus aciertos o desaciertos, el equipo queda a la deriva y después vienen personas que no tenían ninguna intención de llevar el equipo a instancias importantes y lo administraron al caxo y el equipo es ahora un mendigo de lujo. Y me parece que lo que está sucediendo ahora es una película copiada de ese momento de suspensión del derecho. Entonces, vamos a intervenir en Melé, ¿por qué? Porque Guzmán le cae mal a la gente y Guzmán no sirve para nada. Sí, pero la intervención es ilegal. Lo intervienen, convocan a elecciones de modo súper rápido. Algunos socios no nos dejaron pagar, ponernos al día en enero para sacarnos del parón y para poder permitir que haya una sola lista, la lista de un ex funcionario del gobierno Noboa,
y todos los que forman parte de ese directorio son todos Novoa, y entonces de pronto sí hay recursos y hay todo para apoderarse del equipo. Yo te digo, el fútbol es lo más importante de lo menos importante, decía Galeano. He amado a Emelec con todas las fuerzas de mi alma, pero no volveré a pisar la cancha mientras esté en manos de la dictadura. He tenido una fuerte discusión con mis amigos, con quienes tenemos la suite en el Capuel y vemos fútbol juntos desde los 12 años, que va un poco en ese sentido. La gente estaba muy dividida sobre la situación del equipo y sobre la necesidad, ¿no?, del equipo. Algunos decían, oye, estamos al borde de desaparecer si no aceptamos esta ayuda. Otros Sí, pero habría decían, sido más romántico, mucho más romántico y mucho más yo poético. lo he dicho en Twitter, yo pierdo en la cancha y si en la cancha caigo hasta los subterráneos de la competición, pues bueno, me tocará remontar desde cero con dignidad, con una dignidad que no se debe perder. Solo déjame concluir algo, mi querido Fernando. Mira, yo recuerdo que estaba chico y bastante enfermo, y entonces la mujer que me crió con un montón de esfuerzos consiguió 2 entradas y me llevó a ver un partido del Milan en el que estaba Van Basten, que estaba Rijkaard, estaba todo ese equipazo, estaba Ancelotti, estaba Oh, Costa Curta, pero qué belleza, hermano. ¿Cuántos años? yo lo logré ver, yo los vi, ¿no? Era un partido, me parece que con el Leche. Y bueno, y después yo amaba tanto al Milan, pero después cuando fui creciendo y fui a Bolonia y en ciertos círculos intelectuales donde no hacíamos otra cosa que leer y beber vino, y entonces empezaron a aparecer los vínculos entre Berlusco con lo que había pasado con los jueces que desaparecieron. Eh, entonces, los vínculos de Berlusconi con la mafia y los vínculos de Berlusconi con el fútbol, y entonces muchísimos dejamos de ir a ver al Milan y ya no se convirtió ya en ese estandarte romántico y bello. Así es que a mí me parece que acá hay que tener una sola posición. Estamos viviendo la etapa de Pinochet, la etapa de Franco, la etapa de... Pero al menos Franco y Pinochet estaban rodeados de gente apenas capaz, pero en cambio ¿Crees que en el actual no. ¿Tú crees que en esta necesidad de triunfos, de contrataciones, de resolver problemas económicos, haya un sector de la hinchada que ponga su queja? Porque esta es una captura, a mi juicio, a todas luces me parece como este tipo de capturas que al final terminan por quedar impunes. Se están llevando mi equipo, yo no... Lo decía el otro día en Twitter, te comentaba, tenía discusiones incluso con los amigos con los que veo fútbol desde niño, pero no me da la impresión de que haya una... hace unos meses o hace un año, cuando sucedía con Barcelona, sí había hinchada de Barcelona poniendo su voz de protesta. Hoy no veo organización en las hinchadas de Emelec que al menos muestren lo que está queriéndose hacer. Es que es bastante complicado porque las hinchadas visibles son las tiras en las que se divide la barra, ¿no? Entonces, y la mayoría son muchachos con un montón de ideales o personas desempleadas, personas que realmente aman el equipo, sea Barcelona, sea Emelec. Y claro, cuando de pronto llega gente con poder, les ofrece un empleo, les ofrece algo de dinero. Entonces, y además que el fútbol nos despierta todo lo más primitivo que tenemos. Así es que yo no creo que haya en ese campo mayor reflexión filosófica. Yo creo que la gente, mientras Emelec gane 1-0, así sea con un gol con la mano, con un penal que no existe, la gente va a decir, está bien, el equipo no desapareció, ellos lo salvaron. Así es que lo que están haciendo es una inversión muy... Y eso que es ganar, sirve ganar. políticamente. Yo Y creo eso que sirve sí, totalmente. Sirve políticamente hasta cierto punto. Pero también es una bomba atómica en tus manos, porque de pronto si el equipo llega a instancias finales y las cosas no le salen tan bien, también la gente empieza a, a desencantarse del político que está metido allí. Pero luego lo que creo es que más allá de todo eso, aquí les ha tenido, por ejemplo, perdóname que insista con el tema, tenía un 54% de aprobación popular en Guayaquil,
No obstante que a Barcelona le iba como el orto. Entonces, así que en ciertos momentos te sirve, cuando el equipo gana te va a servir, pero cuando el equipo pierde y no tienes una buena gestión, tampoco te va a salvar de la bronca popular. Acá lo más importante es que hoy la gente se está acordando del caso Porsche y del caso Jenny Ramírez y del caso ATM y del caso Pascuales y del caso Long, y se pone a pensar que el concurso para fiscal general es una payasada en el que los buenos penalistas no vamos a intervenir, Oye, entonces repártanselo. ¿viste el Sí, anuncio del Consejo de Participación? Tú también puedes ser, es la feria de Tico Tico esta pendejada. sí, No es la sí, Fiscalía General del Estado lo que se está eligiendo. sí, sí, ya se sabe que allí la pelea va a ser entre Alarcón y De la Gasca, entonces el que tenga más acercamientos, el que le demuestre más fidelidad a Noboa será el fiscal general. Entonces, eh, ¿para qué vamos a participar en esa porquería? Más bien sería darle legitimidad a algo que no tiene ninguna sustancia jurídica. Y luego me parece que todos esos temas, mira, la necesidad de la gente por tener un empleo es tan grande que la gente se deprime y no brinda posibilidad de empleo a nadie. Los chicos no tienen cómo entrar a la universidad. La cantidad de chicos consumiendo H con trazas de fentanilo en Guayaquil es de más del 84%, ¿ya? No hay una política sanitaria. Las madres ven morir a sus hijos todos los días. Si tu pareja sale embarazada y no tienes al menos 6, 7 mil dólares, es muy difícil que lo tenga. Entonces, si tu viejo es jubilado, por ahí le pagan 200 mangos al mes. No sé si mi viejo sin sus hijos podría sostenerse. Entonces, claro, hay gente que la está pasando realmente mal, al borde de la locura. Los niveles de violencia en Machala, hasta ayer eran 15 muertos en las últimas 24 horas. Entonces, Sí. claro, ¿cómo haces tú para ser un pésimo alumno en política criminal, para tener 0,2 sobre 20 como Reinberg y poder ser el profesor que viene a evaluar lo que está haciendo bien o lo que está haciendo mal segura? Cuando tú, como ministro del Interior, eres un completo fracaso porque tenemos en Ecuador 6 de las 30 ciudades más violentas del planeta, que están siempre pasándose de un lado a otro, ¿no? Primero estaba Pueblo Viejo, lo de Pueblo Viejo es terrible, 334 muertos por 100.000 habitantes en un promedio. Lo de Guayaquil son 94 muertos por 100.000 habitantes. Es una cosa bárbara, te repito, comparado, por ejemplo, a Bolonia, donde son 0,23. 0,23. Entonces, comparado a Buenos Aires, 1,4. Entonces, me parece que alguien que se queda de año en su materia no puede ser el profesor que nos venga a calificar al resto. Todo esto, más allá de Melec, más allá de Barcelona, más allá de secuestrar a la gente, más allá del enorme gasto en publicidad, en trolls, en insultos, en diatribas, yo creo que va a hacer que la revocatoria del mandato sea un momento de reflexión política, de reflexión ciudadana, que va a ser imparable y que lo va a obligar a Noboa a llamar a muerte cruzada, gobernará como un dictador total, como un Julio César durante 6 meses, pero después habrá elecciones, ¿ya? Entonces, y allí habría que ver cuál de nosotros representa la mejor opción para una oposición argumentada, una oposición de política pública seria, para no dejarnos ganar el partido de nuevo, porque al final el partido lo perdemos nosotros, no lo gana él. Sin intención de hacer pompa y pirotecnia y tratando de asentar la pelota donde tiene que estar, rodando en el piso, te puedo preguntar ya para despedirnos, querido amigo. Estamos en una dictadura, no hay observancia del Estado de Derecho en este momento en la administración pública. No tenemos Estado. Me decía Anderson Boscan, con quien yo compartí hace poco una invitación del Colegio de Abogados del Guayas. Anderson planteaba la tesis de un narcoestado y yo me ponía un poquito más pesimista. Yo creo que estamos es una tribu gobernada por los más estúpidos, por los más rapaces, por los más cínicos. Es una tribu en la que hay una suspensión de la vigencia del derecho, de la norma. El gran problema es que cuando la norma se derrama y pierde su contenido semántico, entonces matar
es aceptable, secuestrar es aceptable, violar también, si lo hacen los que tienen más fuerza. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, hay Qué duro. hay un momento de total anomia del derecho. Estamos viviendo, tú y yo, mi querido Fernando, leyendo todos los días X, que es el protocolo de autopsia del Estado de Derecho en Ecuador. Qué duro, qué duro. Querido amigo, te mando un abrazo y fuerza. Bueno, un Fuerza, abrazo, porque mi querido Fernando, gracias. Perdón por extenderme un poquito. no, qué va. Imagínate, para nosotros es una maravilla. Además, siempre para mí, personalmente, conversar contigo es tan nutritivo y tan agradable. Un abrazo gigante, Gracias, querido Pedro. Estamos en contacto, ¿no? Hay que continuar Seguro, conversando. Fernando, seguro. Te mando un abrazo enorme. Lo he disfrutado como siempre. Eres un intelectual de la hostia, así es que muchas gracias por estos minutos. Un inmenso abrazo, querido amigo. Bien. Estamos con Pedro Granja conversando, haciendo un repaso de las atrocidades que nos presenta hoy la realidad, principalmente aquellas promovidas por el gobierno, ¿no? Utiliza la fiscalía para perseguir, para apresar, para secuestrar a Aquiles Álvarez, utiliza la asamblea para secuestrarse los recursos de los municipios, utiliza a las instituciones como el Consejo de la Judicatura para asegurarse el secuestro de la justicia y así, de secuestro en secuestro, siguen haciendo camino al andar cuando lo que dejan detrás de ellos no es otra cosa que destrucción. Y lo que tienen por delante son sus intenciones, sus malsanas intenciones de proscribir a toda oposición política de la papeleta.